Sano Hoy con la señora Mirta Legrand, la señora Cynthia Houghton, diputada nacional por Valores para mi País. La señora Irma Roy, actriz, diputada nacional, mandato cumplido. El doctor Ricardo Basile, médico nutricionista. La doctora Adoración Dora Gutiérrez, abogada. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias. Adoración. Nunca escuché ese nombre. Sí, es un poquito raro. Es lindo, me gusta. Le dicen, Siempre la me llaman dijeron, Dora, ¿no? Sí, Dori, de chiquita Dora, Claro. porque, bueno, era raro, digamos. Pero Bueno, como un hombre religioso. Sí, Sí, Porque es la claro. adoración del Espíritu Santo. Sí, de hecho, porque nací en España. Nací hasta ese día. Pero nací en España y era, o sea, un nombre que Dora no se podía poner, entonces mi papá me puso ese que tiene Dora en el medio. Claro. Me queda el nombre que él quería, que era Dora. Y Bueno, viene de por cualquier primera vez manera, la doctora Gutiérrez y el doctor Basile, así que bueno, les quiero decir que esto es informal, como si estuviéramos en casa. Cuenten todo lo que quieran, el doctor Basile es un gran nutricionista y además su especialidad es la diabetes, ¿no es cierto? Así es, así es, Que recién nos Anita. comentaba, ¿qué cantidad de diabéticos se calcula en la Argentina, doctor En la Argentina, Basile? en la última encuesta de factores de riesgo, la cantidad de diabéticos es de 9.6, es decir, que cada 10 argentinos hay uno que es diabético, Qué horror. que se sabe que es diabético, Claro. porque existen aquellos que desconocen que tienen su diabetes y se calcula que debe ser aproximadamente otro 10%. Es muy alta la proporción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la medicina, la diabetología está empeñada en tratar de pesquisar la aparición y descartar a todos estos candidatos a diabetes. Para eso existe una sistemática, de manera que aquellos pacientes que tienen antecedentes, o mejor dicho, aquellos que no son pacientes, que se creen que son normales, que son sanos, para esos que reúnen ciertas características, Los la análisis, medicina trata de enfocarlos y orientarlos, previniendo esa posibilidad. Esto constituye un cuadro que se llama síndrome metabólico, que lo más importante, que lo hace cualquiera, es tomar la medida de la cintura abdominal. Si la cintura abdominal en nuestro medio, en la mujer es más de 80 y en el hombre más de 94, esto es índice de que tiene una insulinoresistencia. Nombre un poco raro, pero quiere decir que la insulina está en cantidad que no reúne la buena calidad que se debe. Sumado a esa situación de la cintura, si la persona tiene dos de estos cuatro elementos, presión arterial de más de 125/75, 12,5, 7,5, lo que decimos vulgarmente, aumento de triglicéridos en la sangre de más de 150 miligramos, un HDL que es el protector, el colesterol protector, y si me permiten, ¿Ese es el bueno? se hace un poco difícil. Y le voy a contar, Mirta, Fácil, hagamos. HDL empieza con H de hijos, y para las mamás los hijos son buenos. Entonces el HDL Ese es el es bueno. el bueno, así que mamis, a no olvidarse, el HDL es el bueno. Y la glucemia. Si el HDL en la mujer es más de 50, está protegido. Si tiene menos de 50, no. Y si en el hombre tiene más de 40, está protegido, y menos de 40, no. Pero para eso Y es la necesario hacerse glucemia- los análisis, Y la doctor. glucemia tiene que estar más abajo de 110. Es decir, que si una persona tiene esa mayor medida de la cintura, más de las que yo cité, y tiene dos de esos cuatro elementos, ese hombre tiene un síndrome, hombre o mujer, síndrome metabólico. Un poco en discusión, pero que, como dijo un diabetólogo hace poco, es la fábrica de la diabetes. ¿Por qué?
porque si esos pacientes se descuidan, a corto plazo van a tener lesiones coronarias, vasculares, coronarias y diabetes. ¿Usted qué llama cintura baja? ¿Cuántos centímetros de la cintura? La cintura debe tener el pliegue, la medida, la circunferencia de la cintura, que se toma a la altura del ombligo, y ojo que hay ombligos que están más arriba y más abajo, pero aquella que tiene de cintura más de 80 la mujer y más de 94 el hombre, bueno, que se ponga a hacer los análisis, que consulte con el médico para garantizar su futuro. Diabetes de salud. mellitus, ¿no es cierto? Sí. ¿Mellitus es de miel? ¿Viene deriva de Justamente, miel? se llama diabetes porque los antiguos veían que el paciente cuando se descompensaba orinaba mucho y se moría. De ahí viene el término diabetes. Y mellitus, diabetes es porque hay diabetes que no orinan tan seguido por el azúcar solamente. Hay otra que es la diabetes insípida, es un problema de hipófisis. Y mellitus porque tenía gusto a miel. Recuerden ustedes que el azúcar viene de la conquista de América. Quiere decir que la diabetes, que tiene muchos siglos antes, se usaba la miel. Por tanto, ¿Y la sed, por eso... doctor? Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Me disculpa usted? Sí, claro. Vamos a ver, es muy interesante el tema. Es Todos bárbaro. van a hablar, no se preocupen. Sí, sí. Van a hablar todos. No, uno piensa que se va a medir. Sí. Es importante escuchar. Seguro, claro que sí. Por Claro eso, que sí. porque ahora fue el homenaje, digamos, se conmemoró, digamos, el Día de la Diabetes, ¿no es Sí, cierto? justamente. Mundial. Si me permite, Porque lo cortito, descubrió le un cuento, médico canadiense, le cuento. ¿no, doctor? Me va a dejar hablar usted, ¿no es cierto? Un médico Pero le quería contar. canadiense fue quien lo descubrió. Descubrió la insulina, Claro, Frederick Banting, determinó la insulina y en homenaje a su nacimiento, que era el 14 de noviembre de 1891, se conmemora, el Día de la Diabetes. claro, el Día de la Diabetes. Perdón. Ahora vamos a continuar. Está muy bien, ¿no? Es muy ilustrativo, doctor, es interesantísimo. A mí me encanta tener médicos en la mesa. Sí, a mí también. Porque, bueno, se alerta a la gente, se enseña y bueno, y se salvan vidas inclusive. Sí, Hay claro gente que que dice, sí. bueno, yo tengo estos síntomas. Yo te no se veo. asusten tampoco. Yo te veo y hay cosas que anoto. Sí, sí, anota. anoto. Pero también la televisión es muy peligrosa en el sentido que hay gente que, bueno, que se asusta y bueno, o se automedica de pronto también. Eso, vayan al médico siempre y bueno, yo digo y no voy nunca a los médicos. Huyo de los médicos. Vamos a ver qué comemos, qué tenemos de rico hoy. Buenas a todos. Buenas tardes. Les Cuéntenos qué trajimos de tenemos. entrada una compresión de repollos, camarones y maní tostado. De segundo plato vamos a tener una bondiola de cerdo acompañada de manzana asada al perfume de jengibre y canela. Rico. Y de postre tenemos una tarteleta semifría de mousse de higos. Muy bien, muchas gracias. que Riquísimo tengan buenas todo. tardes, que les Pienso que va a disfruten. ser una delicia. Adelgazares. Pueden empezar. ¿Cómo está Dora? ¿Bien? Bien. Quiero que esté cómoda, que se sienta bien, ¿eh? Porque yo le cuento al público que a la doctora Dora Gutiérrez estudió Derecho, Abogacía, para poder investigar y saber quién mató a su hija, porque no se efectuaban las investigaciones correspondientes, ¿no es cierto? O naturales, Sí, o es las así. las De que hecho, debían. si no hubiera pasado eso, yo hubiera seguido con mi vida de mamá. De ama de casa, De ama de claro. casa y bueno, mi ¿Se le otra cayó la profesión. servilleta, doctor? No se preocupe, a todos se nos cae la servilleta. Ah, bueno, Es a mí también. Sí, es una constante eso. Sí, yo tenía mi otro trabajo, mi otra profesión, aparte de mi casa y mis hijas, era contadora, o sea, me dedicaba a eso y nunca pensé que iba a estar en este lugar, ¿no? De hecho, esto me cambió la vida. De alguna manera, yo creo que hubo como un nacimiento de otra persona a través de todo esto que pasó, ¿no? Fue secuestro y crimen, ¿no? Un secuestro y sí, posterior homicidio en María Laura, ¿no? María María Laura. Laura. En pocas horas, porque fue el día 8 de noviembre a las 3 de la tarde. A las 6 de la mañana ya aparece en Gonete, en La Plata, el cuerpo de ella, en llamas, que lo apagan. Y luego seguían haciendo los llamados extorsivos. Y como estaba hecha la denuncia, que se hizo rápido, no alcanzó la rapidez como para salvarla y ubicarla, ¿no? Del primer llamado, pero... 22 sí, años. 22 años. Sí, Si no, además no, dice que la tendríamos- quemaron no viva. hubiéramos tenido La a quemaron nadie. viva. La quemaron viva, Qué pobre horror. Sí, criatura, estaba qué viva, horror. las pericias dijeron que estaba viva. Y se que murió supo por el humo. móvil, se conoció el móvil. El ¿Por qué? móvil era dinero, o sea, nosotros con el papá nos habíamos divorciado ya un tiempo antes, pero no habíamos vendido nuestra casa. Al vender esta casa,
que fue 3 meses antes de esto, Qué barbaridad. con la mitad el papá lo puso en un plazo fijo a nombre de él y de mi hija. Y yo me compré el departamentito donde vivo. Ese dato, y que vencía el día 9 de noviembre, lo sabían. Trascendió. Trascendió, y bueno, esto también fue el motivo de que, digamos, ella estaba sentenciada a muerte de entrada. Había 2 mujeres imputadas, ¿no? 3 Pero ella mujeres, reconoció una a quiénes fue fueron, absuelta. ¿no? Ella conocía a una de estas 3 porque mujeres. reconoció, No a las claro. 2 que la Mirta engañan y la Orellana, ¿no? levantan. Mirta. Sí, Mirta Orellana y Elida Di Sopra. A ella la levanta Orellana con otra chica que estaba embarazada, que es la que usaron como señuelo. Ella no las conocía. Luego sí, cuando la trasladan de auto, ve a Di Sopra, que al menos la conocía, algunas veces la había visto en Casanova. Y bueno, decidieron, o sea, quemarla para ¿Con qué excusa la deshacer el levantan? cuerpo. ¿Cómo la convencen? Hubo llamados los días anteriores, una chica que la llamaba, que no sabíamos qué le decía porque ella no le contaba al papá. Y como que ella se ponía nerviosa, la estaban molestando. Y ese día puntual, cuando la llaman por teléfono, ella se había recostado porque ese día había empezado en un nuevo trabajo. Y no quería salir, estaba cansada. Y bueno, la llamaron nuevamente y la convencieron. Justamente esta mujer joven que estaba embarazada de aproximadamente 5 o 6 meses, y lo dijo durante el juicio, le dice que, bueno, que ella estaba embarazada del novio, del que había sido novio hasta hace poquito, que se habían peleado. Y bueno, por este motivo y esta intriga de que querían hablar con ella y para contarle, porque ella no lo creía, en su curiosidad, fue por ese motivo que ella subió ahí. Ya a partir de ahí había jeringas, le inyectaron Trapax, se la adormecieron, la trasladaron a otro auto. ¿Ella estaba embarazada? Mi hija no. Ajá. No, ella era estaba enamorada de soltera. un médico, ¿no? Sí, estaba enamorada lamentablemente, de este médico que era el que podía tener el dato. Lamentablemente, por eso yo desde el primer momento que hago la denuncia, digo, que vence, yo no lo sabía. ¿Y él está en libertad? ¿Pero él es padre del bebé que esperaba la otra chica? No. No, fue una mentira. Ah. No, eso fue un cuento que Todo aprovecharon por dinero, el embarazo. todo por Exactamente. dinero, ¿no? Qué barbaridad. En plazo fijo, que era la mitad de la venta de nuestra casa, en ese momento eran $56.000, el plazo fijo 28.000, y no sé si mi ex marido había agregado algo más, pero bueno, pesos y dólares eran lo mismo, por eso dicen 30.000 pesos. Sí. Pero estaba en dólares el plazo fijo. Y el día que se podía retirar era el día 9, a ella la secuestran el 8. Eso fue lo que hizo, bueno, que tomara enseguida la decisión de hacer la denuncia. ¿Tiene ¿no? más hijos, Dora? No. única? Tuve 4. ¿Hija única? No, tuve 4. Ah. Ella fue la primera. Ajá. Después perdí una nena que nació con anencefalia, murió en el momento de nacer. Ajá. Ahí me enteré que tenía este problema, que no viven. Luego tuve un varoncito que nació prematuro, 6 mesinos, qué y poca vivió suerte. una hora, ¿Vivió? pero no había terapia en el lugar y Pero qué cuando mala lo trasladaban suerte, falleció. qué horror. Y en cuarto lugar la tuve a mi otra nena, la última, que se llevaba 10 años con Laura, Noelia, que nació con una cardiopatía, pero estaba realmente muy bien. La operaron, la cirugía reparatoria se le hicieron programada cuando tenía casi 3 años. Y bueno, yo siempre digo que fue una mala praxis, ¿no? En ese momento no seguía adelante con una haberse portado autopsia. todo Qué esto, tragedia, ¿no? Porque pobrecita. la operaron de una cavidad interventricular programada, ella estaba muy bien, con muy buen peso, y había tenido varicela hacía 20 días, con lo cual yo ya tenía fecha de quirófano para operarla, dadores de sangre y todo lo demás, y le aparecen las primeras ampollitas, llamo al cirujano para ver si iban a postergar a la fecha. Lamentablemente, no, a mí me daba mucho temor que la operaran. Me dijeron que no, que en 20 días ella ya había cursado su varicela y que no había ningún problema. Pero de hecho, la cirujana del equipo que viene a verla antes de la operación me pregunta qué son las cascaritas que tenía en todo el cuerpo, porque las tenía todavía. Yo le dije que había tenido varicela. La operaron igual, y la complicación que hizo, yo lo supe años después, que las defensas de ella estaban bajas todavía, Quizá a no esa debían altura de la haberlo operado, varicela. Claro, no Debían debían. haberlo postergado.
claro. Esa sí, es la para más realidad. adelante. Salió muy bien la operación, pero hizo una complicación, una hemorragia masiva a las pocas horas, antes de las 24 horas, ya extubada porque estaba re Pobre bien. madre. Y bueno, y Pero nunca qué me pudieron sufrimiento, explicar pobre cuál fue el madre. motivo de este... Y el motivo lo supe después con los años, hablando con otros médicos, que la varicela puede tener ese tipo de... Decidirse a estudiar una carrera dura, difícil, O sea, ¿no? que Como mi es el derecho, única la hija era abogacía. Laura. Claro. Pues la muerte de ¿Y Noelia cuántos era años Laura. hizo la carrera, Dora? Empecé en el 2002, mediados del 2002, me recibí mediados del 2008. En el medio hubo un año que dejé por un bajón que tuve y después, bueno, retomé, pero la hice en 5 años en tiempo, ¿no? Un buen Real de periodo. Muy estudio, bueno, muy 5 años. rápidamente, sí, Dabas sí. muchas materias por cuatrimestre. Sí, Claro. sí. Me ayudó que yo tenía, digamos, la práctica del estudio de la otra carrera, que no hice el CBC. Era contadora, ¿no? Claro, Sí. no hice el CBC porque me lo dieron por equivalente. Entonces, Eso bueno, la eso, ayuda. eso Claro, me ahora ayudó sí, un poquito. claro. Y tener la práctica por ahí de estudiar. Por eso a lo mejor lo que yo decidí, a diferencia de otras mamás, me motivó más el estudiar y desde ese lado, ¿no? Ahora hay algo que no entiendo. ¿Por qué la matan a su hija, María Laura, para quedarse con el dinero? Porque Y la matan reconoce porque a ella una. conoce a una porque de ellas. reconoce, usted lo reconoce dijo. a una. Conoce Claro. al Ahí reconoce segundo a auto una. que la pasan, ella conocía a esta mujer. ¿Usted sabe de a hecho, la quién primera reconoció sí, de las dos? a Disopra conocía. Ajá. Cuando ¿Están con cadena perpetua ellas? están con prisión perpetua, pero esa prisión perpetua que les dieron en el 2004, hasta que no hay sentencia firme, en este caso, porque fue en el año 2000, estaba el 2 por 1. Ahí está. El 2001 se sacó, el 2000 existía. Casación la estuvo... mitad de la condena, eso es terrible, a mí me parece. Estuvo en casación, estuvo desde el 2004, que fue en agosto el debate oral, apeló la defensa, estuvo en casación del 2004 hasta el mes de julio de este año. Estuvo 6 años en casación, los cuales esos 6 se computan 12. Y como prisión perpetua, que mucha gente no sabe, no es perpetua, porque bueno, por los tratados y a los que adherimos y demás, a los 20 años, si no tienen antecedentes previos tienen buena conducta, salen. y tienen Pueden buena salirse, conducta, sí. Claro. pueden, no es que es automático, pueden pedir beneficios. Está en Estaríamos Azul, una de cerca, ellas, ¿no? una está en Azul, En Azul, y la otra sí, en la en la cárcel unidad de esa. Melchor Romero. En Melchor Romero, Isotra sí. está en Melchor Romero, Orellana está en Azul. De hecho, las separaron porque al principio estaban juntas en Ezeiza, pero después del debate, como se culparon mutuamente, pidieron estar separadas. Ay, Dora, lo que ha vivido, pobrecita. Y además estudiar, ¿no? Realmente admirable, la Sí, felicito. sí. La dejo Fue comer un sacrificio, poquito. pero por otro lado, también me ayudó el tener Motivo, ese claro, motivo y claro, ese claro. objetivo para poder seguir adelante. Sí. Me ayudó mucho. Bueno, muchas gracias por todo su relato, Dora. Debe ser complicado y difícil y Sí, la doloroso, verdad que ¿no? sí. Contar todo esto, relatar. Terrible. Diputada Houghton, ¿qué lío se metió? No, yo la felicito por las denuncias que ha hecho, la felicito, Muchas gracias. la verdad la Muchas felicito. gracias, Mirta. Porque estuvo muy valiente, muy Gracias. valiente. Otros ocultan. Cuéntenos exactamente qué pasó. ¿Usted la llama a Yo la no me metí en lío, me metieron. Se la metieron en el lío. Bueno, pero es todo un escándalo es todo lo que ha provocado estas denuncias. ¿Usted la llama por teléfono a la diputada a las 11:30 de la noche? Sí, yo la llamé por ¿Usted la teléfono. llamó? Normalmente los diputados en el Fidel, ¿cómo se recinto... apellida? Fadel, La al revés, diputada dijo yo. Fadel, sí. Normalmente en el recinto, cuando tenemos alguna declaración Sí. o algún proyecto, tratamos de circular y buscar firmas, porque es en el momento donde están todos los diputados. Y la verdad es que, bueno, yo estaba juntando firmas para la declaración, una declaración a favor de la vida. Y yo ya reconozco los diputados que están a favor de la vida, ya nos conocemos, así que en 15 minutos junté 30 firmas, 20 y pico. Y bueno, la diputada Fadel conozco de su compromiso con este tema, así que le mando un mensajito, no la veo en el recinto y como veía que no me contestaba, la llamo por teléfono y empecé con el tema. Digo, mira, justo tengo una declaración. Me dice, no te preocupes, todo lo que ¿En tengas... el recinto? ¿Usted estaba en el recinto? Yo ese estaba en el momento? recinto, y la llamé por teléfono. Y ahí me dice, bueno, no te preocupes, el tema de la vida, vos sabés que contás siempre conmigo. Bueno, perfecto. Patricia Fadel se llama Patricia. Exactamente. Estaba pensando Y en- bueno, y ahí lo que me dice es, bueno, Cintia, pasando a otro tema, ¿cómo votás presupuesto? Con la oposición, por supuesto. Trata de argumentar algunos temas técnicos como para convencerme. Le dije, no,
voto con la oposición. Y ahí me dice, Cintia, mira, apoyo para tus proyectos, contratos para fortalecer tu estructura. Acá estamos hablando de eso y de mucho más. Hay mucho más. Sospechoso. A mí me sorprendió muchísimo por la relación que tengo con ella y por otro lado porque ella me conoce. Mi espacio se llama Valores para mi país, con lo cual... Es evangelista, ¿no? Soy evangélica. Ella es vicepresidente, ¿no? Ella es vicepresidente de la, Sí, de la Cámara de la de Cámara. Diputados. Es muy católica ella. Sí. Bueno, y lo que... Antiabortista también, ¿no? Sí. Sí. Y lo que pasó es que después siguió la conversación, lamentablemente. ¿Y cómo yo no sigue? quise ¿En qué saber lo que era, términos? yo no quise saber lo que era mucho más, porque la verdad es que ya no había lugar para ¿Usted ni para escuchaba bien preguntar. con todo el ruido que hay ahí? Siempre, porque siempre no he estado en una sesión nunca, pero por lo No, que veo no, en los televisión celulares, mucho No, ruido. se escucha bien? perfecto. Sí, Sí, perfecto, sí. perfecto. ¿Usted que se sorprendía con lo que le iba diciendo, con lo que le comentaba? Sí, mucho. ¿Y cómo mucho. continúa la conversación? El tema es que hace uno, ¿no? Con eso. Sí. Pero la conversación siguió. Y ahí me ofrece, o me sugiere, y si me ausento, dice, total, nadie se va a dar cuenta. Bueno, terminamos la conversación. ¿Usted qué le dijo a todo eso? No, yo le dije que no cuente conmigo, que me conoce, pero digamos, no es que dije, ¿cómo me estás ofreciendo esto? La verdad que fue una conversación amena, pero cuando corté, las palabras iban cayendo. Yo digo, no puede ser lo que me ofreció, esto está mal. Yo entiendo el juego de la política, sé Se lo que es acostumbra a negociar. hacer Pero ese tipo de no se llamados. usa eso. Pero No se esto no- usaba pero en esto la no- época pero mía. esto está mal. O a lo mejor era Entonces, secreto y yo no me di claro, cuenta. ¿y qué es lo que me pasó en ese momento? ¿Y por qué tomé la decisión también de hacer pública mi declaración? Porque me doy vuelta y veo que las diputadas del PRO, que conozco bien, Federico Pinedo, Paula Bertol, me dicen que están desesperados porque se estaban ausentando en ese momento 4 diputados. Y ahí dije, wow, ausencia. Y decían, son ausencias Inexplicables. Inexplicables. Y ahí, imagínate el peso que tenía encima Sí. mío de decir, yo no sé por qué ellos están faltando, pero una explicación yo tengo, y es la que a mí me ofrecieron. No dije nada, y nunca dije el nombre de la persona, por la relación que teníamos. Pero después sigo caminando y voy más para el bloque del peronismo federal, Sí. y ahí el diputado Enrique Tomás me dice, che, Cintia, ¿sabes lo que nos está pasando? Pero Se están qué ausentando barbaridad. diputados. Del recinto. Y dice, nos están operando adentro de los Adentro, bloques. claro. Y ahí usé yo el mismo término que él y le digo, ¿sabes que a mí también me operaron? Y me miró y me dice, no puede ser. Que te hayan operado a vos, que te hagan un ofrecimiento a vos, esto quiere decir, esto demuestra la desesperación que estaba teniendo el oficialismo en ese momento para salir a buscar votos. ¿Vos tenés un monobloque? Yo tengo un monobloque, exactamente. Ahora, qué Y- curioso que la doctora Margarita Stolbizer dijo que declaró que a su juicio no había motivo para continuar con la investigación. ¿No Yo le creo- sorprendió? A mí me sorprendió muchísimo. A mí también, Porque aparte ella me mucho. conoce, ¿A vos sabe de también? mi compromiso. No, no me sorprende, ¿No? porque juegan los rencores personales. Bueno, sí. lo que iba a decir. En realidad Carrió, ella por lo de actúa de esa Carrió, manera por por Carrió, Lilita claro, Carrió. Claro, evidentemente, porque la Stolbizer no puede decir lo que dijo, porque es una muchacha inteligente, Sí, muy inteligente, una sí. diputada excelente, una mujer trabajadora, comprometida. Nada condice Claro, con el lo que enfrentamiento dijo. con Carrió hace Sí, que, es el claro. Sí, me enfrentamiento. dio pena porque sentí eso, ¿no? Que se priorizó Sí. la interna la política. situación política Y personal. la gente quiere que trabajemos por la gente. Claro. ¿Y cómo sigue esto, diputada? ¿Y cómo ¿Qué va a pasar sigue? ahora? Y yo estoy esperando. La han criticado mucho a usted, la han censurado, muchísimo. Sí, pero ¿Se también me ha sintió mal? felicitado y sí, bueno. Sí, no, la felicito porque ha sido muy valiente. Hay que Gracias. estar ahí, hay que enfrentarse al gobierno además. El gobierno tapa con las manos el sol, es Yo- imposible. yo no es que me- a ver. Esto es una evidencia, entonces ¿cómo se va a Claro, negar? yo no es que me quería enfrentar con el gobierno jamás, pero tenía que decir la verdad, es mi compromiso. Si me lo hubiese guardado, no podría estar presente en esta mesa, tranquila. Ayer le decía a mi marido, ¿cómo duermo en paz estas noches? Porque hice lo correcto. Y Y algunos entonces, les ofrecieron plata porque dicen que se movían sumas impresionantes, ¿no? Se habló hasta de 500.000 pesos, $500.000. justamente lo que está pasando en estas situaciones es que A vos no muchas... te ofrecieron. No quise, le no quise... dijeron algo más, ¿no? ¿Cómo fue? Y mucho más. mucho Todo mucho eso más, y ahí mucho está, más. y mucho más. El tema es que todas estas suposiciones de lo que se ofrece, nadie lo dice. Y muchas veces lo que dicen es, estamos esperando que alguien se anime a declarar. Y yo lo dije. Y lo que estoy esperando ahora es que todos aquellos que tienen
otras cosas para contar, más elementos para aportar, se animen a hacerlo, porque es lo que la sociedad está esperando. Ahora, No lo- podemos se seguir niegan votando. las evidencias. Fíjense ustedes con el tema de los sobornos en la época del doctor de la Rúa. Hasta el momento no se sabe exactamente qué es lo que pasó. No hay nadie preso, Que había detenido. procesado, Mirta, Había en aquel procesado, momento, sí, pero me acuerdo. nadie está detenido, no sé. Nadie está en la piqueta pública, este fue el culpable. No sabemos, porque se lavan las manos. Y la Ahora cosa esto se pareciera, diluye. se desprende de los periódicos de hoy, ¿no? Se desprende como quedó medio en aguas de borrajas la conclusión de la comisión que se reunió ayer. Sí, bueno, ahora hubo un cambio porque los diputados del peronismo federal, de hecho Federico Pinedo está tratando o presentó para que digamos, no está aprobando el voto o la posición de la diputada Laura Alonso. Y por otro lado, los diputados del radicalismo presentaron un dictamen en minoría. Sí. O sea que aquellos que desmintieron la posibilidad de que se sigan tratando estas tres presentaciones, ahora hubo un dictamen en minoría que dice que no se desestimen las dos que han ido a la justicia. Que son, Pero bueno, eso es un escándalo realmente. Total. Es un escándalo. Una vergüenza. ¿Y la cachetada de la diputada Camaño? y los gritos de Kunkel. Sí, Y los gritos de Kunkel, porque la verdad es que este hombre la ha hostigado durante No, pero además durante Kunkel, tanto tiempo. Kunkel Nada le pegaba con una cosa absolutamente personal. Sí, que es lo porque del ¿qué marido, tiene que ¿no? nombrar a Barrio Sí, Nuevo sí. si la que está hablando es... Yo además le quiero mucho a Graciela Camaño. Creo que es una mujer muy valiosa, Sí, es ¿no? una excelente diputada, se ha graduado de abogada también. Sí, sabía. Y entonces, en realidad, a mí me duele lo que le pueda pasar. Y lo conozco a Kunkel, del fondo de la historia, de joven lo conozco. Y es como avasallante la personalidad de él. Él es más fuerte que él, no puede parar, porque él es así. Eso es su personalidad, su idiosincrasia. Y seguramente la agrede donde sabe que a ella le duele. Claro, claro. Que Por lo del marido, claro. Por lo del marido, Portación que de además no apellido. venía a cuento. Sí. Si no estaba discutiéndose nada relativo ni al sindicalismo, ni a la actuación de Barrio Nuevo. Pero Además, qué cachetada que le Pero son dio. golpes bajos, que Realmente está mueve a todo risa, pero bueno, es patético, Pero es dramático, pero también ¿no? eso es el producto de la crispación con la cual Sí. estamos viviendo, porque Sí. la verdad Sí. es que ella manejó todo el debate dentro de la comisión con una autoridad... Claro, con la altura que tiene. Con la altura que tiene, pero bueno, Kunkel constantemente la está hostigando Agrediendo, desde el principio de año. Sí, esta mujer se ve que ya no bueno, aguantaba más, dijo. Ella bueno, dijo, esto basta, no basta. podía soportar más, Sí, ha desde la pedido mañana disculpas era. públicamente. Bueno, yo la verdad es que lo que escuchaba en los discursos me desilusionaba tanto lo que decían. ¿Por qué? Porque justamente lo Ahí que está en estamos viendo, debate, sí, sí. justamente lo que está en debate es... A mí me hace gracia, discúlpeme, Sí, diputada, no, cómo no. que después que le das la cachetada, Hace una cosa hace el como ya gesto con la cabeza como como diciendo, ay, te lo ahí te merecía, lo ay, merecía, sí. te di la Me cachetada. descargué. Sí. ¿Dónde está ahí? Ahí está, ahí está. Ajá, ahí ahora se ve, sí. Y después también estuvo muy bien Ahí está. en pedir perdón, digamos, es decir, Sí. una cachetada quizás estaba fuera de lugar, Estaba pero una fuera de lugar, respuesta era yo necesaria. Te cuento que no es la primera vez que pasa. Pasa. No es Yo la le he visto a primera Mari vez. Sánchez Mari pegarle una Sánchez, sí, cachetada sí, más a Matzkin le en una golpeó. cosa absurda que Sí, no tenía sí, nada a que Matzkin ver, lo porque golpeó. Matzkin estaba presentando el proyecto. Y curiosamente no- estaba Mari Sánchez en el recinto ese ¿Este día? Sí, sí, sí. Comentó ella, Atrajo comentó las la diputada cachetadas. Camaño. Sí, sí, Qué lo comentó, gracioso. que estaba en el No, pero a mí recinto. eso fue... Que la perdimos de vista, Mari Sánchez. ¿Se acuerdan que antes venía fue a televisión? absolutamente Sí. sorpresivo, Sí. porque estaba lejos sentada, estaba atrás, y él estaba sentado donde se siente la conducción del bloque Sí. justicialista. Bueno, y Sí, me asesinatos, lo contaron. de Enzo Fue Bordavere. increíble, cruzó todo el salón para Sí. pegarle. No, comentaba que también asesinatos, el caso de Enzo Bordavere, ¿no? Hace Claro, muchísimos bueno, años, eso- por el tema de las carnes, ¿no? Un tiro, ¿no? Sí, sí, eso fue Ahora, terrible. trompadas en el bloque yo he visto montones de ¿Sí? veces. Ah, Sí, sí. sí. Es como común entre los Porque hombres. Kunkel creo ¿no? que le insultó a Solá también, muy También feo. muy feo, Muy feo. muy feo. Muy feo, sí. Tenemos que ir a una pausa. Mirta, felicitaciones por el programa, muchas gracias. Un beso muy grande, Maggie de Berazategui. Doctor Basile, felicitaciones por todo lo que hace y por dar tranquilidad a quienes tienen diabetes. Cristina, de Concepción del Uruguay. Ustedes pueden intervenir en el tema también, los temas que hablamos, ¿eh? Pues siempre es interesante. Y usted uno tendrá como también- ciudadano será tiene usted Un hombre experiencia. criterioso, lo mismo la Claro. doctora. Uno como ciudadano Sí. tiene su visión, que le duele, que ve que los diputados se posesionan, que son seres humanos,
y ven que pelean por una causa justa, de manera que la agresión es censurable, la crítica, la agresión de la diputada, la manifestación del diputado, como dicen ustedes, muy vehemente, hace que la gente pierda los... Sí. Pero tienen en el fondo la capacidad de reconocer que se equivocaron. Claro. ¿Usted Y sabe que que en fue Japón una se cosa- tiran con toto? Sí, en lo he Corea visto. Y en Corea también, sí. Pero bueno, tampoco es un ejemplo, no lo tenemos como Yo creo claro, que exactamente es lo que, bueno, lo que dice el doctor. Yo sentí lo mismo, que creo que nosotros lo que queremos ver en los legisladores es que no pasen estas cosas. Claro. Estuvieron mal los dos Claro. y esto no tendría que Ahora, pasar. ¿cómo ahí. debía estar de harta cómo esta mujer? podemos las pretender? radios, las Porque a radios veces- defienden absolutamente a Graciela, Nos dicen que- porque, bueno, sabés lo que es Juncker, Sí, Juncker te pero, saca de quicio. digamos, ellos Qué tienen que dar el barbaridad. ejemplo de alguna Te saca, manera. te saca. A las mamás, Y es cuando pedimos inteligente, justicia, nos inteligente, dicen, sí, bueno, no sé por qué. que seamos pacíficos, y de hecho lo hacemos, reclamamos justicia siempre pacíficamente, bien, y no es un buen ejemplo que Claro. ver a los legisladores que hagan esto, ¿no? Pero Bueno, son humanos. Son pero humanos. bueno, Por eso, y son vos aguantás humanos, hasta que tendrían, podés. Son tendrían que humanos y por lo tratar menos de... tienen Porque son, ¿Y qué va a aparte, pasar? lo Lo vemos. importante es saber un qué va a ejemplo, pasar con ¿no? la ley de leyes, porque el presupuesto es la ley de leyes, el presupuesto de la nación, ¿eh? Es la ley Bueno, máxima. pero justamente ahí es importante, ahí debe entrar verdaderamente el juego de la política Sí, ahí y de la sí, negociación, sí, sí. en donde vos tenés que ceder. Si no tenés mayoría, lo que tenés que hacer es acordar justamente con la mayoría y ceder aquellos artículos, bueno, donde puede llegar a haber debate, pero no salir a dar vuelta a los votos unas horas antes de No, la eso es un votación, horror. Pero- haciendo ofrecimientos que son ilícitos. Yo ¿Usted te cuento piensa? que en los 16 Ah, años sí, que fui sí, diputada, sí. Mirta, nunca se votó el presupuesto. Nunca se votó, ¿no? Los Nunca. presupuestos venían en septiembre del año siguiente Sí, sí, y eso entonces leí. vos aceptabas lo que se había gastado, un disparate. Sí, sí. En realidad, de todas maneras, por lo menos, más allá de las discusiones y del tenor que tomen, se trae el presupuesto que se discuta. Claro. Hemos ganado algo. Bueno, por ejemplo, una negociación política podría ser, como Superpoderes está frenado en el Senado, entonces, que el oficialismo diga, yo voy a dar quórum para terminar de debatir Superpoderes en el Senado, y entonces le pide a la oposición que dé quórum para tratar presupuesto en diputados. O sea, esa es parte del arte de la política. Pero reitero, un llamado telefónico, digamos, o un ofrecimiento en el marco de un llamado telefónico, eso no. Y eso es lo que vengo a contar, porque eso estaba sucediendo esa noche. Y yo siempre lo Gente dije... del PRO también se fue, ¿eh? Gente del PRO se También, fue, también, sí, sí. se ausentaron. Lo comprometieron mucho a Algunos Pinedo, han dado- ¿eh? Fueron sí. 4. 4 Sí, se fueron, sí. muy comprometido Pinedo, ¿eh? Muchos han dado Bueno, ya tengo que ir a la explicaciones y pausa, algunas son muy vamos a la creíbles, pausa. Pero antes quiero decirles, en el fragor de la lucha, se me pasó porque quería hablar con la doctora Gutiérrez, que el menú fue preparado especialmente, está poco picante, esto me parece a mí. No, me está rico, pareció ¿eh? rico. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y estamos tomando vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos y el chef es Martín Valerio. Aquí le mandan un mensaje, doctor Basile, ¿eh? Ya se lo leí, ¿no? Sí, de Concepción del Uruguay. Dora, te mando un beso muy grande. Nilda Cejas de Florencio Varela. ¿La conoces? Sí, es una Ah, mamá con la que desde hace 8 o 9 años, desde una carpa que había frente al Yo creo Congreso, que la nos conozco. conocimos. Yo creo que la conozco. Estoy También Nilda creo que la me parece, conozco. Sí, creo que la conozco. desde donde yo Son estoy las del madres centro del ¿Cuál era el dolor. tema de ella? No, Madres del Dolor. A ella le matan al nieto, que ella lo crió, que es como el Ah, hijo. yo creo que sí, que la Y, conozco, sí. Hubo una absolución, yo estuve en ese juicio acompañándola desde donde estamos nosotros, desde Sí. el Centro de Protección de la Víctima, y hubo una absolución que la verdad, porque la instrucción realmente estuvo muy mal hecha, el tribunal no tenía elementos y nulidades que se plantearon como para condenarlos, no había duda de que eran ellos, y hubo una absolución Qué terrible. que realmente ahora hay una recompensa para quien aporte datos, se reabrió la Yo me investigación acuerdo, la señora y está Nilda en esa Cejas. etapa. Creo que estuvo en el sí. programa alguna vez. Tengo que ir a Puede una ser. pausa, disculpe. Doctor, después vamos a hablar los síntomas, así a nivel popular, ¿eh? La sed, la gordura. ¿Un flaco puede tener diabetes o Sí. no? ¿Sí? Sí. Se piensa en los gordos siempre, ¿no? Las personas robustas o excedidas de peso.
¿no es cierto? Sí, sí, ¿Y la sí. sed es un síntoma también? La sed es un síntoma de la diabetes cuando No ya se asuste la gente que tiene sed, yo siempre tengo terror cuando digo Yo, eso. que tomo litros de agua. Yo tengo temor de decirle mucho y quitarle su tiempo. Bueno, mire, vamos a ir a una Sí, pausa cómo que me no, están pidiendo y cómo continuamos no, con el cómo tema no. porque Sí, es sí, muy es muy interesante. importante, La es gente muy importante. quiere informarse, hay que saber, señores. Vamos a la pausa y volvemos, ya estamos de vuelta. Es que no, contando. Me da la sensación de que Que no esconde cuenta cosas. todo, que esconde No, algo. Que no esconde cosas, ¿Sí? sí. Ella, por Sí. ejemplo, tuvo un hijo con un guerrillero y ella no lo dice eso. No, creo que fue la otra colombiana que Sí, estaba pero con esta, el ella. nene este, Las ¿quién es? Rojas, Porque el nene... Rojas, ¿no? Clara ella, pero Rojas. esta con el Clara nene Rojas. mucho no se lleva. No, ella ¿no? se enamoró, me dijo. Sí, sí, estaba enamorada de estando en un- cautiverio se enamoró de un señor Mark. Síndrome de con quien- Estocolmo. Sí, con Porque quien ella se lo habla. admiraba No, porque era muy culto. sí, era muy culto. Pero era también un hombre que estaba apresado por ellos, ¿no? Un rehén. Y vive en los Estados Unidos y se comunica con él. Sí, sí, dice. ella dijo. Sí. Pero es extraño, una mujer muy inteligente. Se la Hay nota. que escucharla, muy inteligente. Estamos hablando de la doctora Betancourt. También te la debe haber estado 7 años ahí No, encadenada a te un la árbol. regalo. Con una En una cadena en el jaula, cuello, pobrecita. en una jaula. Yo por ahí se me ocurrió esas cosas que se me ocurren a mí. Le pregunté, y tenía piojos, dice, mire, desde el día que llegué, sí, porque Es lo claro, que dijo, sí. el baño, te imaginás, en un río se bañaba, con todo eso, con lo que implica para una mujer bañarse en esas condiciones, ¿no? Dice, mire, desde el día que llegué hasta que me fui me rasqué, porque me picaba todo, la falta de higiene también. Bueno, véanlo mañana y ustedes juzguen Es muy después. lindo, pero me salió muy Doctor, bien. sí, muy interesante, sí. Doctor, bueno, seguimos con el tema de la diabetes que nos interesa a todos muchísimo. Entonces estamos con algunos de los síntomas. Algunos de los síntomas, es decir, el tema que usted hacía referencia, la sed, es porque orinan más cuando la glucemia tiene un valor más avanzado de 180 miligramos por ciento en la gente joven, madura. Los mayorcitos aumenta esa posibilidad. De manera que cuando el paciente diabético orina más seguido y eso lleva a que se canse un poco más, que pierda peso porque orina más, pierde volumen, su expresión en la balanza pesa menos, está más se cansado, pierde más peso. desganado, eso implica que ya está más avanzado. Por eso la medicina está tratando de tener esos elementos que yo les contaba antes, que era el síndrome metabólico, la medida de la cintura. Ahora recién dijimos en el corte, le cuento a la señora, salimos de acá, nos medimos todo a la altura del ombligo, nos dijo usted, ¿no es cierto? Sí. A ver, Entonces, además hay que hacerse repítanos esos las medidas, porque análisis. de pronto hay gente que... En la mujer Ya no se insista. considera que es más de 80 centímetros de cintura, ya hay que complementar con análisis. Y en los varones, más de 94. Esta no es una medida arbitraria. Nosotros nos manejamos con un índice que es el índice de masa corporal, que es el peso dividido la talla al cuadrado. Y eso es más práctico, se han hecho cálculos, se han hecho tomados medidas, se ha evaluado, y eso es equivalente a la medida de la cintura. De manera que es mucho más práctico en su propia casa, con 1 centímetro, medirse y ponerse en condiciones. Desde luego es más preciso la talla y la balanza, pero eso la tienen los doctor, médicos, pero esto es para que lo hagan mejor en su propia Doctor casa. Basile, creo que conviene explicar que no todas las personas gorditas son diabéticas, ¿eh? ¿No conviene decirlo? Hasta ¿O cierto no es punto así? es cierto, pero no siempre. Él dice que son El proclives. sobrepeso, les cuento, en la Argentina de cada 2 habitantes, 1 tiene sobrepeso u obesidad. El obeso reúne otras patologías, pero también pueden cubrir una diabetes. Que hay gorditos que no tengan patología diabética y que tengan como un gen protector, puede ser. Pero el tiempo, a ese gordito hay que seguirlo porque seguramente tiene algunas otras afecciones endocrinas y por ahí desarrolla una diabetes con el tiempo. ¿Se hereda Lo la ideal, diabetes? sí, ¿Es hereditaria? hay factores genéticos. Las causas claro. por las cuales aparece o existe la diabetes es porque hay factores genéticos agravados por factores ambientales. El sobrepeso, el sedentarismo, la ingestión de comidas con grasas saturadas, todo eso lleva a que se aparezca y se instale. Mucha gente dice, yo me hice diabético después de que me separé. No, venía con su diabetes sí. y si
la separación fue frustrante, ese estrés desencadena el proceso, lo exterioriza. Hay chicas que son hijas de mamás diabéticas y cuando se embarazan, el embarazo es un fenómeno de insulinoresistencia, es decir, la glucosa aumenta del valor que corresponde. Entonces, en ese momento, esa chica que está embarazada se lo notifica al médico o el médico por rutina le pide el control de su glucemia, percibe que está empezando a tener lo que se llama diabetes gestacional. Esa mamá, con el tiempo, pasados los años, seguramente va a ser diabética. No es que el embarazo le provocó la diabetes, sino que el embarazo notificó que esa chica tiene una insulinoresistencia y que va a ser diabética. ¿Y cuántos tipos discúlpeme, cuántos tipos de diabetes hay? Hay dos tipos de diabetes. La primera es la diabetes que afecta preferentemente a los chicos, en los cuales el páncreas, que tiene la célula productora de la insulina, esa célula beta se ve agredida por un factor viral. Se generan anticuerpos y hay una predisposición en esos chicos que hace que el anticuerpo sirva para combatir ese proceso viral, pero también lesiona la célula productora de insulina. Y entonces se produce una insulitis. Y esa insulitis frena la producción de insulina. Entonces ese chico debe ser controlado con insulina. ¿Usted sabe la que... diabetes tipo 2, sí. No, quiero decirle que yo estuve en la provincia de Jujuy y producen una hierba que se llama yacón. Sí. Y que en realidad ellos aseguran que trata la diabetes y que en algunos casos, yo no sé si es verdad, si en algunos casos los cura. Lo grave es que el producto no se vende en la Argentina, sino que se exporta. Ah, sí. Sí, una hierba es. Una hierba que se llama yacón. Un yuyo. Un yuyo. Es un yuyo. Pero desde luego todos esos yuyos tienen un principio que a lo mejor en ese momento pueden actuar. Lo llamativo es que no haya sido incorporado y pienso que algún inteligente habrá estudiado ese yuyo y no le habrá encontrado el proceso adecuado. Si no sirve sí, porque bueno, pero lo exportan. exporta para determinado tipo de gente que lo compra. ¿A usted no le parece que si alguien hubiera descubierto que ese yuyo fuera tan importante, no lo estaría vendiendo? Si es un negocio, fíjese que la metformina, que es la mejor... no creo, perdóneme, doctor. Sí, no, pero fíjese que la metformina es un producto, es una planta que ya lo consumían los japoneses en el siglo XV, en el siglo XVI. Y con el tiempo es la reina del tratamiento de la diabetes, en especial para los gorditos que son los diabéticos tipo 2. Le quería contar que así como le dije que había una diabetes tipo 1, que para los chicos está la diabetes del adulto, mal llamada del adulto porque también aparecen chicos que tienen a los 6, 7 años esa diabetes tipo 2, que se debe a que tiene una dificultad en funcionar la insulina como se debe y que después ese exceso de insulina dificulta la producción de insulina. Entonces, esos son los adultos, que son un poco más gorditos, las características que yo señalaba antes, y que se deben controlar y se debe a una secreción de insulina no adecuada y Doctor, no de buena calidad. Le quería preguntar, ¿por qué ataca la vista, la visión? Bueno, justamente, la diabetes Hágamelo es una... cortito, ¿eh? Sí, la diabetes, mientras no da síntomas, sigue trabajando. Y cuando empieza a dar síntomas, por el proceso de formación de unos productos glucosilados, deteriora la circulación arterial. Y entonces, además de esa macrovasculopatía y microvasculopatía, lesiona el riñón, lesiona la retina. Fíjese, como usted me señala, la principal causa de ceguera no traumática es la diabetes. La diabetes. ¿Y por qué ese producto del Japón no...? No, ese producto del Japón, que yo le cuento que existe desde 1500, es el que con el tiempo, de donde se extrae la metformina, que es la droga de uso fundamental para los diabéticos tipo 2. Con esto quise señalar... ¿La insulina? La insulina es la hormona natural producida por el organismo. Pero por eso se debe dar insulina a aquellos que no lo producen. Pero el diabético, ¿qué se inyecta? ¿Insulina? Se puede inyectar insulina. Porque está insulina dependiente. Si es el insulino dependiente, es el diabético tipo 1. Pero los otros diabéticos, eso es diario, que son la los aplicación gorditos, es diaria, ¿no? esa de es la una vacuna. aplicación diaria, puede ser 2 veces diaria, dos o 2 veces dos o por 3 día, veces, con correcciones, Sí. tratamiento intensificado. Pero vuelvo, y ustedes se están quedando con la idea de que la única droga que sirve para la diabetes es la insulina, y no es así, porque hay diabéticos que no necesitan insulina porque tienen
secreción de insulina no adecuada y que sí puede ser corregida con medicamentos, entre los cuales está la metformina. Que es la pastillita, ¿no? Que es la pastilla. Es una pastillita. Eso es importante. Esos son los nombres Los comerciales. nombres comerciales. Son- Dígame, Cintia, me acabo de acordar, ¿a usted no le robaron la cartera en el recinto? Sí. Ay, yo me acordé ahora. Es terrible, la verdad es que me pasaron estas dos ¿Qué cosas? Sí, yo me acuerdo de esto. Sí. ¿Cuánto hace? Y bueno, esto fue en el medio del debate del matrimonio homosexual, así que fue sí, hará sí. 6 meses. Sí, más sí, o sí, menos. yo recuerdo, sí. Sí. El otro día una diputada me decía, Varias veces. ¿Sí? hay que cuidarse todo el tiempo, me dice, porque acá vivimos dentro de una Ay, paranoia. cuesta creerlo, Dios mío, Sí, entre sí, sí. legisladores. Cuesta Sí. creer que ocurra eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero digo, sí. ayer una diputada decía, cuídate, Cintia, porque nosotros vivimos dentro de una paranoia. Y a mí me sorprendió, porque yo, digamos, no siento paranoia para nada. Sí me sorprende que me haya desaparecido la cartera. Usted presentó la ley de adopción, ¿no? Sí, justamente La ahora diputada estábamos Roy hablando, también, ¿eh? fantástico por tener esta La ley conversación. vigente es la mía. Es la tuya. Exactamente. ¿Y vos en qué exactamente. modificás? Mira, yo estoy modificando los plazos. Por ejemplo, hoy en día los chicos que están institucionalizados, lamentablemente esos expedientes se eternizan. Es que la y gente los no chicos- los quiere, amor. La gente quiere bebés encima para no decirle la verdad. Los chicos, el niño inconscientemente reconoce el corazón de la mamá biológica. La prueba está que en Inglaterra se graba el corazón de la mamá cuando termina de parir y cuando el chiquito llora en la nursery se le pone el corazón y el bebé se calma, Ay, qué se increíble. ponen los latidos. Y entonces te cuento que la mamá adoptiva, obviamente, viste que uno siempre lo apoya acá al bebé para darle sí. la leche o la mamadera o lo que Sí. fuere. El chiquito escucha los latidos y sabe que inconscientemente que esa no es la mamá biológica. Por eso yo siempre digo que como es el acto de amor más maravilloso que yo conozco, que le digan que son hijos que nacieron en el corazón. Claro, hijos del Sí, corazón. No los en la hijos del panza. corazón. que Se refiere a la nacieron en el adopción, corazón. desde luego. Bueno, sí. justamente, Pero digamos, los nuestro tiempos, aporte... yo a los 6 meses le permito que a la que tiene la guarda pueda iniciar el trámite de adopción plena. Claro, por ¿Cuántos supuesto. chicos hay actualmente tienen En las adopción, instituciones? Y 40.000 leyes, ¿verdad? No, 10.000. Ah, yo leí Pero 40.000. son estimaciones porque Cerca no de hay 40.000 chicos, el No, que no me hay llamó la estadísticas, atención. No, Me no, pareció 10.000. muchísimo. Se supone más o menos, se 10.000. estiman unos 10.000 Ajá. chicos. Hace poco estuve reunida con el ministro Alac, justamente, y es verdad que él me decía que no tenían unificados los datos, o sea que él mismo me confirmó que nos vamos a seguir manejando con estimaciones, pero bueno, también es algo bueno porque el Ministerio de Justicia ha visto la importancia de decir, bueno, vamos a trabajar en comisión porque hay que resolver el sistema de adopciones, que no solamente tiene que ver con, Ay, con lo diputada, legislativo, yo hace sino también con lo 42 judicial. años que hago Lo este que me programa, preocupa son los 43 chicos. años, y escucho hablar de la ley de adopción de toda la vida. También con la diputada Roy lo hemos hablado muchas veces, verdad. muchísimos años, desde años que viene Irma, Bueno, a mí desde el 9 que viene me llevó el programa. 2 años. Y nunca se resuelve, que yo escucho a los jóvenes o mayores, ay no, adoptar en este país es terrible, no, los trámites que hay que hacer. Pero además, es verdad que los institutos y las ONG que tienen a su cargo reciben una suma de entre 3.000 y 6.000 pesos por cada uno de ellos. ¿Es verdad eso? Tanto no. No tanto. no. Bueno, Los que pero cuidan a reciben los chicos dinero. tienen sueldo. Sí, Los que cuidan a los chicos cuidan tienen los- sueldo. No, y reciben, por Entonces, supuesto que no les reciben. conviene que se lo saquen. No les conviene, Claro, muchos que padres los reciben, den en adopción, no les muchos padres conviene. siguen recibiendo la asignación Claro. universal por hijo y los tienen Se les dentro acaba del la instituto. jauja, claro. Yo te cuento otra cosa más seria. Sí, corta. Yo hice un proyecto que no sé si está vigente porque acá nunca sabes Pero si ya te existen o estoy no. invitando a que trabajemos juntos para la Te modificación. cuento esto, te cuento que, por ejemplo, una mamá va presa y tiene un niño que puede vivir hasta los 3 años con ella en la cárcel. Luego el chico es derivado, porque no hay quien se haga cargo, es derivado a un instituto de menores. Como el chico durante un año, porque su mamá está presa, no tiene la visita como señala la ley, el chico está en calidad de ser adoptado. Y entonces yo dije, castigamos a la madre 2 veces. Una por el delito que cometió y otra porque le robamos el hijo. Sí. Y entonces yo ¿Eso instituí... está vigente? Yo instituí un sistema que espero que esté vigente, por el cual tiene obligación el servicio penitenciario de llevar a la mamá por lo menos 3 veces por año para visitar al niño en el instituto donde esté, para que tenga las visitas pertinentes que acuerda la ley y no esté en calidad de ser adoptado. Si no, le robamos el chico.
No, por supuesto. Y un concepto muy, muy fuerte, ¿no? que algunos legisladores mencionan es que a mí me pareció terrible. Y es que dicen que la adopción es la institución para apropiarse de los chicos de la pobreza. Y a mí me pareció eso muy, muy grave. No es cierto. Sí, no, se mencionó Sí, en el último se dice, seminario. a mí también me lo decía, no te preocupes. Y la verdad que todas las asociaciones de padres adoptantes estaban ¿Sabe a qué lleva todo esto? sorprendidísimos. A que adopten ilegalmente. ¿Cómo? A que Bueno, los compren a los justamente- chicos. Los llevan a eso, claro. Hay provincias Los que compran, las son muy venden. propensas a eso. ¿Sabes qué me Una movilizó? provincia Corrientes, otra Misiones, son provincias que realmente se venden los chicos con una facilidad increíble. Porque son rubios y Eso ojos es un azules. delito. Yo que se ve, sí, rubios y de ojos Rubios y azules. azules, sí, porque sí. hay ¿Sabes qué me migración movilizó polaca. a trabajar Vienen de Europa, con de el tema todos de la lados. adopción? Cuando empezamos a debatir el tema de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Yo siempre pienso en los niños. Pero por otro lado, es verdad que algunos terminan siendo delincuentes. Y mirando las estadísticas, entre el 60 y el 70% de los chicos que delinquen han sido chicos abandonados. Claro, sí. no tienen Entonces, contención. digo, empecemos a ver cuáles son las causas. Porque si no, muchas veces decimos, bueno, por supuesto, estos chicos que delinquen, ¿qué vamos a hacer? Los metemos presos. Y los que se Eso vuelcan sería- a las drogas también. Esa lo es mismo. la solución de corto No, plazo. no, pero te cuento que Hay la ley buscar algo. dice que la mamá tiene que ceder al niño en adopción. Y las mamás... Pero no siempre las mamás lo ceden, y hay veces que es verdad Por que las eso es mamás lo que te no digo. son suficientemente responsables no para son cuidar a sus responsables, es hijos. lo que te digo. Ah, Y por entonces, ¿cómo supuesto. cumplimentás la ley si la mamá no te lo da en adopción? Es ilegítima la Bueno, adopción. no, para nosotros, o para la ley que estoy proponiendo, si está demostrado que el chico ha sido abandonado porque se lo ve en la calle, se lo ve abandonado, y esto se repite reiteradas veces, o porque ha sido abusado, la verdad es que ese chico directamente entra en estado de O sea, adoptabilidad. el absurdo de los jueces, mi amor. Habría que es pedirle a los jueces que pero, activaran también, Mirta, claro, el chico claro. está abusado Sí. y el juez dice que hay que recuperar el núcleo familiar. Ah, bueno, Y lo pero veo que devuelve, coincidimos. Lo devuelve con el y lo abusador. devuelve al Por caso favor. donde el chico fue abusado. Próximo Por seminario. favor. La chica. Vos no sabés lo que yo he peleado. porque, Bueno, ahora el 12 de obviamente, diciembre estoy organizando un Explicar seminario. que, perdón, abusado por un miembro de la abusado por familia, miembros de la claro, familia, claro. y lo devuelven Y al lo seno de la devuelven. familia. Sí, sí, eso porque es los jueces terrible. dicen que hay que Abusador. recuperar el vínculo El biológico. vínculo Déjame de biológico broma. familiar. Bueno, ya te estoy invitando para el seminario el 12 de diciembre. en el Bueno, me Congreso. están pidiendo una pausa. Estaba recordando, doctor Basile, que hay otro canadiense también, Charles Best, también, Sí, ¿no es cierto? sí, que fue sí. quien... Sí, los dos quienes fueron los descubren la que insulina. descubrieron la insulina. Eso fue en Banting and Best, 1921. 1921. 22 lo tenemos. ¿Ganaron un premio, Estudié raro, distinto. Sí, han sido premios 22. Nobel. Por eso, Sí, premio sí, Nobel. premios Nobel, sí, sí. Descubrieron la insulina. Descubrieron la insulina. Muy bien, nos vamos a la pausa, ¿eh? Qué interesante está todo. ¿Cómo se siente, Dorita? ¿Bien? ¿A gusto? Bien, gracias. Bien. Sí. ¿Qué edad tendría hoy su hija? 32 hubiera 32. cumplido el 1 de noviembre, 32. Ah, era escorpiano. Ahí tiene la Escorpiana. foto. Si la Era quiere tomar, fuerte. señor director, aquí la tiene en Pobrecita, su mi broche, vida. en su prendedor. Ahí está. Pero Dios Ahí sabe. está. Yo soy muy creyente. Sí, no, yo también. Yo en ese Creo. sentido sé Que que Dios mis acompañe. hijas están juntas. Seguro, De eso no me seguro. cabe ninguna duda. Pero bueno, yo estoy acá. ¿Dónde Tengo estudió que Dora? seguir. En qué? la UBA. En la UBA, ajá. Yo la felicito realmente, la Sí, felicito, una Dora, es universidad admirable. difícil, además, eso. Debo decirle al público que nosotros sacamos la nota del diario, ¿no? ¿De Clarín fue? Y nos interesó tanto porque decía, joven mamá, no sé si la tienen ahí la nota, una señora, bueno, que perdió a su hija, que fue asesinada, y yo lo que más me aterra es que la quemaron viva, pobrecita, eso es un horror, un horror. Pobrecita, qué mala Mira, suerte. ¿por qué no actúa la policía? ¿Es cara una investigación? ¿Qué lleva No. a un fiscal no investigar? Es lo que yo decía, hay determinadas pericias que pueden ser caras, pero la mayor parte de lo que es la instrucción en una investigación que la lleva a cabo el fiscal en la provincia de Buenos Aires, son medidas de ver un poquitito de levantamiento de rastros, buscar testigos, hacer las pericias sobre ropa, sobre elementos. Bueno, se empieza primero, la escena del hecho siempre la contaminan, han aparecido colillas de cigarrillos de la misma policía que está ahí haciendo la perimetral y resulta que después tenemos un ADN de una colilla de cigarrillo que es costoso hacerla y pertenecía a un policía que estaba ahí en el procedimiento. Imperdonable. Imperdonable. Prendas que se extravían, de las cuales se pueden sacar elementos desde por ahí la bala que impactó para saber a qué distancia o qué proyectil pudo ser, hasta perder prendas que tenían, en el caso de violaciones, semen para poder hacer
el ADN, el estudio, y no aparecen y se pierden en el camino, y la policía dice que ellos se la dieron a los peritos dicen que no la recibieron. Doctora Gutiérrez, vamos a decir que no siempre es así, también no se siempre. llevan a cabo investigaciones por supuesto, que tienen finales yo positivos, ¿no? Felices. Desde donde estoy, vemos todo el tiempo, estamos acompañando víctimas de delitos, acompaño familiares a ver a los jueces, a los fiscales. Hay fiscales excelentes que están comprometidos, que van y están en la escena de los hechos, que ponen el cuerpo. Aquí al que hay que detener es trabajan. al instigador. Ese tiene que ser detenido. Y dos cómplices que hay necesarios. Y dos cómplices. Sí, son 3. Que están en libertad, que no se... Sí, nunca fueron llamados a indagatoria. Nunca fueron llamados. El tema que tengo, que el tercer fiscal que está en esta fiscalía, que la tiene hace 2 años, que es la UFI 4 de La Plata, Fernando Cartagena, de entrada me dijo hace 2 años, no, pero usted se tiene que conformar porque al menos tuvo 2 personas que están presas y condenadas. Bueno, no importa que haya otros que participaron, que tenemos elementos. 10 años, yo creo que tuve paciencia. Estos 2 últimos años estuve trabajando con otras causas, con otras mamás, acompañando desde el Ministerio de Justicia. Doctora. Discúlpeme, cortito, ¿cuándo prescribe la causa? Prescribe a los 12 años el delito de prisión perpetua. Por eso estamos también trabajando con AVICE, una asociación de la que también formo parte, para que se modifique el tema de la prescripción. Claro. Por lo menos tendría que ser imprescriptible un homicidio, ¿no? Pero si no están dadas las condiciones, al menos... Te empieza a correr otra vez el término. Claro, hay elementos que cortan la abran la prescripción. causa. Por ejemplo, el llamado indagatoria, que no lo quiso hacer el fiscal, corta la ¿No prescripción. llamó indagatoria el fiscal? No, porque dice que los elementos a criterio de él no son suficientes, porque pasó mucho tiempo y están prescriptos. A los 8 años decía que estaba prescripto y es a los 12. Entonces, yo lo que estoy ahora, y hice la denuncia el día de ayer hacia el fiscal, creo que es lo que tienen que hacer las familias que se encuentran. Ojo, que son excepciones, no estoy hablando de todos los fiscales, pero cuando se encuentran con un fiscal que no está haciendo las cosas bien, que está incumpliendo con sus deberes de funcionario público, hay que hacer la denuncia, hay en procuración, control interno, de fiscales donde con la prueba, porque todo es un tema de probatorio, ¿no? Realmente uno también, hay que destituir. Yo fiscales con y este jueces, fiscal si sé no que ya cumple no con puedo su seguir función. en la causa, quiero otro fiscal y bueno, y ahora sí, la investigación, había medidas que yo había pedido que este fiscal directamente en el expediente no las había tomado en cuenta. Podés recusarlo al fiscal y pedir Sí, otro. pero bueno, yo creo que antes de recusarlo, que lo voy a hacer si es necesario, si él no se excusa, hice la denuncia porque además me parece que hay delitos en el actuar de él y quiero que se investigue y que haya una sanción. O sea, que no pase como siempre cuando se hacen estas denuncias que después no se sabe qué pasó con un juez o con un fiscal. ¿no? Tengo que ir a la Eso pausa, es lo que- doctora. Le pido 1000 perdones. Vamos a la pausa y volvemos, señores. Es muy interesante, la verdad, pero bueno, hay que cortar. Vamos a la pausa y volvemos. Lindas, esas manitos, siempre miro las uñas, impecable, impecable. Sos un encanto, Irma, vos sos un encanto, una luchadora. Te amo porque sos una mujer que peleaste toda tu vida, que nadie te regaló nada, No, que eso es todo verdad. te costó un esfuerzo terrible, pero la vida te premia. Sí, la vida premia. Tienes una sí, nieta sí. hermosa. Divina, Unos divina. Unos chicos- nietos divinos y unos bisnietos nietos divinos, y una hija bisnietos. maravillosa, Sí, maravillosa. Y una gente que me hermosa quiere. familia. Buenos amigos. Yo soy muy amiguera, doctora. Tengo amigos de toda la vida. Si yo le cuento que, y al público también ya lo he comentado muchas veces, que me reúno con las chicas de Villa Cañas, ay, tengo que ponerme... Cuando lo nombro con mis compañeras, que nuestros padres eran amigos, cada tanto nos reunimos y eso es Yo muy estuve en lindo. Villa Cañas y me ¿Estuviste? hablaron. ¿Ah, sí? Sí, me hablaron de vos en el club. Y además hablaron de tu hermana y de tu Sí, hermano. porque mi que- hermana va que mucho, los mi hermano visitan también. Y que los Yo voy menos por frecuentan mi y te trabajo, mandaban sí, sí. cariños. Hay 2 clubes ahí, el club Studebaker, Studebaker. Studebaker, ahí claro, estuvimos. y el Sportman, hay dos Sí, en el clubes. Studebaker nos dieron una comida. Recién estábamos hablando, seguimos con el tema de diabetes, que a mí me apasiona, todo lo que es medicina. ¿Usted sabe que yo ejerzo la medicina ilegal, doctor? Bueno, si la medicina que usted ejerce es para orientar, para difundir conocimientos médicos Sí. que son útiles para la población, bienvenida. Pero no está bien, pero no receto Usted recomienda. medicamentos. Lo Yo importante es recomendar pautas de ¿Qué pasa? alimentación, pautas de Debes tener conducta. tal cosa. No, recomiendo especialistas. Según lo que tengas, hay que mandar a gente, a los especialistas, desde luego. Está como Ah, cae.
El doctor Cae manda a Mi los doctor te especialistas. manda a los especialistas. Desde luego. Estábamos hablando recién de los insulinos dependientes, que hay gente que se aplica hasta 3 inyecciones, Sí, ¿no? sí, sí. Yo Y tengo los una ap- persona amiga nuestra, discúlpeme, de mi marido y mía, que no lo voy a nombrar porque es una persona conocida, que yo tenía una casa en Punta del Este, lo invitaba a almorzar y antes de almorzar sobre el pantalón se aplicaba la inyección. Me impresionó, que una Dios inyección lo chiquita, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. El avance de la insulinoterapia Sí. es tan buena que existen lapiceras prellenadas. Ah, sí, sí. Entonces el paciente viajando en ómnibus o Hace tic. se coloca la insulina, está ya determinado, se pone las unidades de insulina que corresponden y el paciente sigue. Es cómodo, resiste la acción de la temperatura y es comodísima. Y además reemplaza aquellas otras que uno conocía, que a veces hasta los chicos diabéticos insulinodependientes los llevaban presos. Yo ejercí creían la que era docencia, droga, claro. Yo ejercí la docencia primaria, la secundaria y desde luego la universitaria. Pero yo era profesor de un colegio secundario, simultáneamente era médico de hospital y era médico de guardia. Y un día me llaman en un auxilio y llego y uno de los chicos estudiosos que era alumno mío estaba preso. Ay, pobrecito. Indicado, es decir, le habían dicho que era morfinómano, Claro. era drogadicto. Ay, Dios mío. Y el chico dice, mire doctor, me estoy poniendo la insulina. Claro, él tenía, por un lado, el frasquito, tenía que ponerse la Claro, insulina, aspirar, y eso se hacía en un baño. Y en el momento que el chico se está aplicando, entra alguien no informado y hace la denuncia de que es un drogadicto en aquella época. Así que es el avance de la medicina que permite que se pueda hacer la aplicación cómoda, indolora y correcta. Qué bárbaro. Decime, Irma, no puedo dejarte ir sin preguntarte el tema de papel prensa que tu ex marido, perdón, declaró al respecto, ¿no, Papaleo? Es un problema de ellos. De Mirta. ellos, ¿no? Sí, sí, es un problema de ellos, de mi cuñada. Pero vos tenés una buena relación con tu cuñada, ¿no es Con mi cierto? cuñada excelente. Con Lidia Papaleo. Sí, sí, sí. Sí. Esto que es de ¿Seguís Cronenberg teniendo? me lo regaló Ah, ella. sí. Yo siempre me acuerdo, mirá los años que han pasado. Un Martín Fierro que se hizo en un Sí, cine, que me te regaló un vestido blanco. Una capa una que capa. era de bayet, Sí, con todo el cuello de espectacular. plumas de ganso, que era una Yo me acuerdo, y estábamos en Canal 9, estaba Es Irma cierto, también haciendo que sus... habíamos ganado el premio por... Simplemente no. por 8 estrellas. 8 estrellas. Y le pregunté, digo, Irma, ¿de dónde sacaste? Eso es una